Pues nada, sí, estamos en el trópico. Vamos a hacer unas cuantas cosillas en la moto. Estamos ya en el punto en el que, bueno, hay que realizar ya lo que es, digamos, toda la fase de hacer soldadura. Lo hemos planteado todo y entonces ahora hay que hacer lo que es la soldadura porque hay cosas que hay que sujetar y para poder continuar, ver por dónde van las cosas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a empezar, vamos a posicionar esto, que esto es el famoso depósito de aceite que, como os comenté, estudiando vi que podía utilizar ciertas cosas de la Raptor 700 del quad, y una de las cosas que me encontré en Chus Norris fue este depósito hecho en aluminio muy chulo, con sus ventanas que puedes ver el nivel del aceite y se verá barbotear y tal, ¿no? Aquí tiene la entrada del aceite y la salida del aceite que tendremos que conectar con el sistema de la bomba del aceite. Su tapón, que es el original, con el nivel y tal. Vale, esto entonces lo tengo que colocar aquí, tengo que colocarlo dentro de la moto en su hueco, ¿vale? Entonces, para lo cual voy a tener que desmontar lo que es la carrocería y el subchasis, porque no me entra, ¿vale? Bien, pues vamos, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pues entonces vamos a empezar a desmontar, que ya he hecho un poco medio trampas, donde vamos a estar perdiendo el tiempo quitando tornillos, ¿vale? Entonces lo primero que quitamos es esto, el colín. Ahora vamos a quitar el depósito, que tiene aquí un pasador, ¿ves? Que bueno, lo hemos quitado, y aquí tiene dos anclajes, salida muy rápida. Vamos a ver si con una mano no soy capaz, ¿vale? Pues entonces ahora lo veremos así. Pues como os he dicho, se levanta, se saca así y ya tenemos el depósito fuera. La siguiente acción que vamos a hacer es quitar estos 4 tornillos, que son los que sujetan el subchasis, ¿vale? Pues vamos a quitarlos. Yo ya los he aflojado un poco y vamos a quitarlos. Cogemos la llave, ¿vale? 2, 3 y 4. Sacamos ya el subchasis, ¿vale? Bien. Vamos a coger el depósito del aceite y lo vamos a colocar aquí, en este hueco, ¿vale? Tenemos que contar, tenemos aquí los carburadores que también los vamos a cambiar por unos TM38, el espacio que tiene que haber del filtro de aire y luego colocar aquí la caja, ¿ves? La caja ahora mismo ya la podemos colocar, la vamos a dejar ahí de momento a presentar. Y ahora voy a posicionar la cámara para explicaros un poco qué quiero hacer. Efectivamente, bien, esto tenemos que hacer que vaya aquí, más o menos centrado, se nos verá lateralmente lo que es el nivel del aceite barboteando, y tendremos que hacer los anclajes que nos pida ahora mismo aquí. Cuando metamos ahora el subchasis vamos a ver qué forma tiene, porque estos evidentemente están hechos para un plug and play sobre una Raptor 700, que no tiene nada que ver con nuestra moto. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. Vale, y luego contando con esto, con el hueco para los filtros de aire, que vamos a dejar un poco más de margen, porque no sabemos tampoco cuánto ancho tiene los TM que vamos a poner. Yo calculo que más o menos van a tener el mismo ancho, el mismo tamaño, más luego el filtro. Yo creo que esto debería ir más o menos ahí. De hecho, voy a ver si encuentro un filtro que tengo ahí que nos sirva, digamos, de referencia. Bueno, pues justo tenía un filtro de aire, no sé de qué moto era, pero bueno, nos vale para pillar la referencia, ¿veis? Esto yo siempre uso filtros de aire de DNA, ¿vale? Que para mí son los mejores. Vale, entonces esto en el otro, que los dos carburadores son exactamente iguales, pues prácticamente habrá dos como esto. Esta es la distancia que yo tengo que respetar para meter la caja de lo que es el depósito del aceite, ¿vale? Bien, voy a colocar el subchasis y empezar a trabajar con los anclajes. Pues tenemos un pequeño problema con la caja, que nos da con lo que sería el subchasis, no podemos colocarlo. Entonces la única historia que nos queda sería hacer más estrecho esta caja. Ya de por sí esta caja tiene más aceite que el original, me parece que son 200 centímetros cúbicos, tampoco me pasa nada cortarla, digamos, quitar un poco de volumen, estaríamos dentro de lo razonable, estaríamos en el máximo de lo que entraría, o sea que tampoco pasa nada. Vale,
¿Cuál es la medida que tendríamos que poner? Bueno, pues aquí vemos que en la parte más estrecha prácticamente el hueco, vamos a poner que es de 13. Y este, cuando pillamos de ancho a ancho, ¿ves? Va ahí, pues tenemos prácticamente ahí unos 17, ¿vale? Con los 16. Espérate, a ver si el metro quiere trabajar bien, quiere colaborar. Bien, sí, prácticamente unos 16, con lo cual tengo que hacer 3,5 centímetros más estrecha esta caja. Como veis, como tiene, digamos, soldaduras todo lo largo y sobre todo esta parte de aquí, que tenemos la boca del, o sea, el medidor, el nivel, ¿vale? Bueno, y por donde se mete el aceite. Esto no lo quiero tocar, con lo cual todo lo voy a sacar de aquí, que prácticamente es quitarle 3 centímetros, o sea, tengo que meterme esto, pues cortarlo prácticamente 1,5 centímetros, 2, ¿vale? Y traerme todo esto para acá, volver a hacer una soldadura y entonces entrará, tendremos margen. Bueno, pues manos a la obra, vamos a tener que destrozar esta bonita caja, pero bueno, así son las cosas. Bueno, pues otra vez aquí en el trópico. Ya hemos procedido a hacer lo que habíamos planteado, el tema del depósito del aceite, ¿veis? Aquí podéis ver el interior, o sea que tiene... Esta es la varilla con el tapón del nivel, ¿vale? Aquí entra, por aquí es donde llega el aceite desde el motor y por aquí abajo es donde lo chupa la bomba y ya está. Y aquí hay un... Bueno, para sacar el... Aquí tenéis para sacar el vapor, digamos, que se mete aquí. Bien, entonces, bueno, ¿cuál era la idea? La idea era meter un depósito porque, como ya os he explicado, este motor va a cárter seco, o sea, el cárter del motor no tiene aceite, el aceite está contenido aquí y entonces aquí se almacena y luego lo absorbe y lo envía y lo mueve una bomba de aceite. Vale, entonces la idea era el de origen, que ya lo comenté por su posición, está muy mal puesto para una moto realmente de circuito y no nos dejaba hacer realmente lo que quería hacer la moto, de meter la carrocería, o sea, hacer una moto de carreras de verdad. Entonces lo hemos eliminado, vamos a utilizar las entradas originales del motor, pero con estas, digamos, salidas del depósito, que estas son originales precisamente de la Raptor. ¿Vale? Bien, entonces, no nos cabía en el chasis y ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos cogido y hemos hecho esto, o sea, hemos hecho más estrecho el depósito. Esto evidentemente, pues no sé cuánto pueden ser, a lo mejor 200, 300 centímetros cúbicos. No me importa que hayamos perdido esto, porque por si este depósito ya tiene más capacidad que el original, exactamente unos 300 centímetros cúbicos más. Con lo cual no me importa perder esa cantidad porque estaríamos con lo recomendable para la SZR. ¿Qué vamos a hacer? Colocar esto aquí, que es lo que hemos hecho. Hemos medido, le hemos quitado prácticamente... Pues no tengo aquí el calibre, no está el calibre, me cago en la mar. Ah, está el calibre, está en la cocina. Aquí está el calibre. Prácticamente le hemos quitado casi 2 centímetros de ancho, exactamente 1,8, 18 milímetros, vale. Bien, vamos a montarlo otra vez. Voy a montarlo. A ver, y para eso vamos a utilizar nuestra fabulosa cinta de pintor. Más que nada para poder trabajar con él, ver si entra y tal, si hay que hacer algún ajuste. Y luego ya lo tenemos colocado para el tema de la soldadura. Habrá que soldar. Si veis, no he querido cortar por aquí porque aquí ya hay demasiada soldadura, demasiadas cosas. Entonces prefiero quitarlo todo de un lado, lo centraremos y solamente hacer una soldadura que no va a afectar. Bueno, vamos a ver. Somos capaces de... Qué fácil sería hacer las motos solo con papel, con cinta de pintor, ¿no? Vale, pues ahí estás. Voilà, listo. No se ve. Bien, ya tenemos un lado. Esto lo hacemos así. Ahora mismo lo que nos importa es que se quede realmente sujeto para que podamos meterlo en el chasis y entonces ver qué modificaciones hay que hacer en el subchasis, perdón. Y luego a la hora de soldar, pues bueno, ya lo volveremos a ajustar bien. Lo llevaremos a un maestro soldador de aluminio. Aquí no pasa nada. Volvemos a tener un fabuloso depósito que es más estrecho. En teoría esto debería hacer, ¿cuánto era? 13,5, vamos a ver. Pues nada, lo tenemos aquí. Esto es, digamos, un poco lo que pasa cuando estás construyendo algo, que tienes que tomar a veces decisiones un poco drásticas. Nosotros hemos intentado darnos trabajo porque podíamos haber hecho uno aposta, pero era perder mucho el tiempo. Y si ya tenemos algo ya preestablecido, además tan chulete, con
con sus niveles y toda la historia, pues casi prefiero, ¿no? Pasa que hay veces pues que te puedes equivocar, entonces tienes que asumir que hay veces que compras material y no te vale, a lo mejor lo vas a utilizar luego posteriormente en otro proyecto, pero... Y otras veces sencillamente, nada, se queda ahí en el cajón, o lo puedes vender o se tira directamente y ya está. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona. Vale, pues me voy a la moto a ver si lo podemos meter. Vamos a hacer un pequeño spoiler ya. No entra. Nos ha faltado una pitufésima. Vale, entonces, al meterlo ahí, cuando yo suba tenemos ahí muy justo. Vamos a probar, atención. Vamos a meter uno de los tornillos aquí. Pues hemos montado lo que es el chasis apretado bien para que vaya a su sitio real. Y bueno, estamos casi, nos da ahí. Con lo cual aquí tengo dos soluciones a hacer que tengo que sopesar. O le vuelvo a cortar otro poco más por aquí y hacerlo más estrecho, o le hago en donde toca lo que se dice unas bañeras, ¿vale? O sea que son unos ajustes para que pueda pasar el depósito, o una combinación de los dos. He hecho otra evolución del tema y realmente ahí es donde debería ir. Ahí es donde tiene que estar. Tengo que llevarlo para atrás, tengo que salvar el grifo, que no sé si se ve ahí, el grifo hay que salvarlo, habrá que reposicionarlo, y más o menos ahí es donde iría. Pues nada, hay que colocarlo, posicionarlo y tal. Continuamos. Segundo asalto de mi amigo, el depósito del aceite. Vale, como veis, ya hemos avanzado bastante. Antes estaba más o menos por aquí, teníamos problemas con la suspensión, con todo. Bueno, poco a poco, yéndolo ajustando, pues con el corte que se le ha hecho aquí para hacerlo más estrecho. Luego, por último, le he cortado una patilla de aquí, porque según lo vas avanzando, ves que se va reposicionando y entonces se encuentra sitio, ¿vale? Entonces, bueno, puedo avanzar más por aquí. Están ahí también la salida del tubo, que es esa de ahí. Entonces hemos encontrado hueco, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo va a ir al final? Pues mirad, puedo levantarlo, porque ya no tengo la patilla que me está molestando. Trozo la patilla, puedo avanzarlo. Entonces aquí ya casi directamente, ¿veis ahí? Lo vamos a meter directamente al subchasis mediante un silent block para que esto no sea rígido y pueda admitir un poco de vibraciones. Vale, al adelantarlo todo esto, la duda que había era en la parte de abajo del depósito. ¿Veis ahí? Está la salida. Este depósito tiene dos grifos, uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. ¿Por qué? Porque carga gasolina todo esto y esta parte de aquí es hueca, ¿veis? Con lo cual se cuela la gasolina aquí y entonces ya no saldría por aquí, por los vasos comunicantes, ¿vale? Entonces hay que poner una salida independiente aquí para aprovechar toda esta gasolina de aquí. Vale, al final tenía mis dudas, no sé, todavía no lo tengo claro si al final haré una modificación del depósito, no, pero bueno, lo importante es que el original lo he podido colocar. Esto que hay aquí, el miedo que tenía es que me tocara aquí, que al principio me tocaba, pero hemos logrado avanzar todo hasta aquí, salvando la salida del grifo. Con lo cual lo tenemos ya. Bueno, voy a colocar el depósito y vemos cómo queda todo en la posición que he encontrado finalmente, que queda muy compacto todo, muy centrado el peso también, y bueno, tengo el alojamiento de la entrada, esto es la entrada del aceite y la de abajo la salida. Me entra y todo bien. Vale, pues vamos a colocar el depósito. Pues ya lo tenemos posicionado, veis que va con dos patillas ahí, esto se levanta, se coloca la patilla ahí y va con una delantera aquí. ¡Pac! Ya la tenemos puesta, ¿vale? Con lo cual, aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el depósito está aquí, ¿vale? Lo podemos poner incluso más alto y más hacia adelante, y tenemos hueco para poner el tubo de gasolina salida. Tenemos hueco también para poner el tubo de salida del aceite que va al motor. O sea que está perfecto, tenemos que colocar esto, digamos, en la línea, veis que además hay una inclinación, con lo cual esto debe ir, esa es la línea, que vaya así. Todo paralelo a esta línea, como va el motor también, todo inclinado. Bien, pues yo creo que hemos logrado darle una solución al depósito. Bueno, y otra cosa, por ejemplo esto que hemos hecho, también un nuevo soporte para el asiento que irá aquí. Y entonces está hecho de tal manera para que siga una línea paralela, lo que sería esta línea, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí está. Esa es la línea que tiene que ir. Pues nada, continuamos. Aquí lo tienes, amigo. Te ha soldado Robert. Así que nada, único que la llena de agua para ver si fugó y demás. Así que luego tendrás que estar medio vacío, pero imagino que se evaporará, ¿vale?
Y si no, pues tendrás que abrir la ventana esa para secarlo. Y no olvidéis vitaminarse y mineral... Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.